empezá cuando quieras. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre, para los que no me conocen, es Miguel Freire. Yo soy grado 2 de la cátedra y en esta oportunidad lo que No del le... grado 2, déjame presentarte. Bueno, Compañero Miguel acaba de aprobar el concurso de grado 2, así que es titular ahora. muchas gracias. Bravo. Bueno, en esta oportunidad el tema que nos toca, que nos compete en el día de hoy es el tema de prueba en boca. Es un tema de muchísima importancia clínica. Ya cuando comienzan la clínica, ustedes mismos comprobarán que es la etapa a la que todos queremos llegar rápidamente. Y si bien todos queremos llegar rápidamente, no muchas veces podemos manejado, bueno, que sea tan rápida o nuestra etapa. Es una de las etapas de mayor importancia clínica, ya que se va a efectuar el control clínico de mayor importancia. Es una de las mayores etapas de mayor importancia, ya que vamos a efectuar el control clínico de todo lo efectuado hasta el momento, ¿tá? En materia de mordida, articulación y cosmética, aparte de ser el momento de confirmar la aprobación del paciente para el tipo de restauración que se intenta en su organismo, así lo define SAISAT, ¿tá? Tenemos que saber que las prótesis no solo van a actuar sobre el organismo según su forma física, según su precisión mecánica o sobre la mente, ¿tá? O la apariencia estética, sino que todo este tratamiento está inmerso en un organismo como paciente biopsicosocial, por lo cual puede estar condicionado de diferentes puntos de vista. Un segundito que no me deja pasar de diapositiva, no sé por qué. Sí. No sé por qué. A ver, dame un segundo si conecto el... Pará. Bueno, para ubicarnos dentro de la secuencia clínica, un poquito dónde está la etapa de prueba en boca, va a ser luego que nosotros tomamos las impresiones, ¿tá? Con cubeta de stock y alginato previamente individualizadas, las impresiones primarias, vamos a obtener las cubetas individuales para obtener las impresiones definitivas por la técnica funcional a presión aminorada. Y una vez obtenidas esas impresiones, vamos a poder hacer las placas de registro para obtener esos registros intermaxilares, ¿tá? Seleccionamos el esquema y el concepto oclusal para montar los dientes, y luego de montados vamos a hacer la etapa de prueba en boca propiamente dicha. Etapa que consta de varios objetivos, como por ejemplo, nosotros vamos a observar el resultado de las etapas anteriores, vamos a controlar los cambios a realizar en el paciente, que es una ventaja muy importante. Podemos adelantarle el resultado de la rehabilitación al paciente sin culminarla en esta etapa. Podemos afirmar una buena comunicación con el paciente, atender las expectativas que tiene el mismo, escucharlo y poderlas aplicar, ¿tá? Comprometer al paciente y brindarle las instrucciones por escrito. No se olviden que estamos inmersos muchas veces en una franja etaria de pacientes adultos que tienen ciertos problemas cognitivos o algunos de compresión, o sistemas auditivos o visuales, con lo que muchas veces se le dificulta entender o memorizar las indicaciones que nosotros les brindamos. Entonces está bueno dársela por escrito. Para luego de solventar esta etapa de prueba en boca va a venir la instalación y vamos a realizar el plan de control y mantenimiento. La prueba en boca entonces es la secuencia en la cual comprobaremos las etapas anteriores, tan importantes como son la toma de registros intermaxilares, selección y montaje de dientes. La importancia que tiene es que nosotros dentro de esta etapa, al estar trabajando en cera, podemos prevenir futuros errores, estamos a tiempo de modificarlo, rectificar decisiones que en un inicio nos parecían pertinentes, pero que luego las queremos modificar, señalar las limitaciones al paciente del caso clínico. Este es un punto muy importante, ya que es un trabajo que tenemos que empezar a confeccionar desde el examen y diagnóstico, ¿tá? Al plantear luego el pronóstico y el plan de tratamiento determinado para ese paciente. Muchos pacientes tienen las expectativas como muy exacerbadas, entonces
pero que en realidad con las características particulares de cada paciente tenemos ciertas limitaciones para brindarle o asegurarle el éxito a cada uno de nuestros pacientes. Entonces, tratar de ver cuáles son esas limitaciones, como por ejemplo una atrofia severa del maxilar inferior, y bueno, no crear falsas expectativas en los pacientes que no podamos llegar a cumplir. ¿Ah? Y el otro punto de importancia es asegurarnos la colaboración del mismo. Vamos a sistematizar la prueba en boca en dos puntos, en el punto A y en el punto B. ¿tá? El punto A, que es muy importante, es el control de calidad del trabajo del laboratorio. O sea que una vez que llega el articulador del laboratorio, nosotros lo recibimos y vamos a poder analizarlo. Para en una segunda instancia hacer la evaluación clínica, es la que determina aciertos y errores y la toma de decisiones finales, considerando indispensablemente la opinión del paciente. Dentro del control de calidad de trabajo del laboratorio, que es cuando nosotros recibimos el laboratorio, el articulador del laboratorio, lo vamos a dividir en diferentes puntos de manera que nosotros no se nos saltee ninguna evaluación y podamos ir a boca. Lo primero que vamos a hacer es un control de las placas de articulación, vamos a controlar la dimensión vertical que establecimos en la etapa de registros, que se haya mantenido, vamos a corroborar la relación céntrica, el montaje de los dientes y el encerado, y las características del encerado en el articulador. ¿Qué ventajas tiene? Nosotros en el articulador, al no tener el continente ni las paredes de la cavidad bucal, tenemos una mejor visualización y observación desde todas las perspectivas, 360 grados, por lo en boca se nos van a dificultar para visualizarlo. Y en el articulador, al no estar la saliva, la lengua, como ya dije, las mejillas, es mucho más fácil poder llevar adelante. Bien. Con respecto a las placas de articulación, lo primero que tenemos que observar es que tengan una adecuada estabilidad. ¿tá? Muchas veces lo que pasa es que al enfilar las piezas dentarias, el laboratorio lo que hace es desgastar primero los talones primero la placa de articulación antes de desgastar los dientes, ¿tá? Y muchas veces en el afán de hacer un correcto articulado hay que perforar la placa de articulación y se interponen entre el modelo y la placa restos de cera que van a llevar al pivotamiento de la misma. Ni que hablar que la placa de registro, si bien fue corroborada en una primera instancia en la etapa de la toma de registro, donde tiene que tener una correcta extensión, debemos determinar el eje de entrada y de salida de esa placa de articulación para no lastimar al paciente o para que no sea engorrosa la maniobra, deben tener los bordes redondeados, correctamente escostadas las bridas laterales y los frenillos labiales, ¿tá? Una vez que manejamos y nos aseguramos que todo eso está acordemente correcto para poder seguir adelante. ¿tá? Y lo otro es la correcta extensión de los bordes periféricos, que abarquen toda la zona donde se tienen que apoyar como lo haría la futura prótesis. Hay una realidad, y a veces nos encontramos que clínicamente lo que pasa es que ciertos límites de las placas de articulación nos interfieren a la hora de hacer diferentes maniobras y nosotros es acá donde decidimos recortar alguna de las dos placas. Eso no quiere decir que esté mal, pero siempre y cuando se pueda mantener la correcta extensión de los bordes. Vamos a hacer una visualización del articulador que venga prolijo, libre de restos de yeso, que no haya contacto entre los modelos, eso es muy importante, que no haya contacto entre las placas de articulación tampoco, que las guías estén bien unidas y sin interposición de ningún material con respecto a la base, al zócalo del modelo, y el zócalo con respecto a la platina. ¿tá? Cualquier alteración que nosotros omitamos en esta etapa después se va a traducir a defectos a la hora de hacer la prueba en boca cuando vayamos a probar la oclusión. Con respecto a las relaciones intermaxilares en el articulador, ¿cómo vamos a corroborar que hayan mantenido la dimensión vertical del laboratorio y no la haya modificado? Es bastante fácil, o sea, tenemos que visualizar de que el vástago esté en contacto con la platina incisiva. ¿tá? Si esto no sucede así, o el laboratorio enfiló levantando el vástago y no tuvo en cuenta eso, puede realizar una modificación de la dimensión vertical. ¿tá? Con respecto a la relación céntrica, lo que debemos visualizar es que el cóndilo del articulador esté en contacto con la pared posterior y medial de la cavidad glenoidea, ¿tá? Y lo otro es que no tenga juegos laterales en sentido horizontal.
Con respecto al articulado dentario de los dientes anteriores, bueno, acá es muy importante explicar primero que nosotros dividimos la etapa de prueba en boca en la de la prueba de los 12 dientes anteriores y luego en los dientes anteriores y posteriores todos juntos, simplemente por un tema didáctico y de facilidad a la hora de corroborar el color, la forma y el tamaño, que muchas veces no es la correcta y los mandamos a cambiar los dientes. Entonces insume mucho tiempo desmontar toda una oclusión entera, que en cambio podemos manejarnos solamente con el sector anterior. ¿Ah? ¿Qué debemos visualizar nosotros cuando nos llega del laboratorio el enfilado de los 12 dientes anteriores? Bueno, la correcta posición de los incisivos centrales, laterales y caninos, idealmente también de los primeros premolares. Una salvedad que hay que hacer acá es que es una etapa sumamente importante el enfilado de los 12 dientes anteriores, porque no se olviden que de este enfilado y relacionamiento de estos dientes va a surgir lo que es la guía anterior, ¿tá? El overjet y el overbite. Y a partir del overjet y el overbite, el resultado de ello lo que va a traducir es la trayectoria incisiva, que es un factor muy importante, es un elemento muy importante a tener en cuenta en prótesis completa, ya que la trayectoria incisiva debe ser baja, ¿tá? La guía anterior es baja. Bueno, otras cosas que tenemos que visualizar cuando llega el articulador en boca, hay referencias que nosotros nos manejamos, por ejemplo, la unión de los dos tercios inferiores con el tercio superior de la papila piriforme, esta debe ser respetada por los técnicos, no deben ser sobrepasadas. Deben ser transferidas tanto al modelo, la podemos dibujar en las placas de articulación, que es una manera didáctica de poder darnos cuenta a la hora de recibir el articulador en la clínica, poder visualizar rápidamente que se haya cumplido y respetado este parámetro. Otra de las cosas que vamos a visualizar son la coincidencia de las líneas medias, la inclinación del plano de oclusión que nosotros determinamos. No se olviden que nosotros podemos haber montado con el arco facial con un plano de inclinación de 15 a 18 grados o paralelo a la rama del articulador, o sea, en base al plano de Camper de 0 grados. Entonces digo, en base a lo que hagamos montado nosotros, el registro que hemos utilizado es lo que hay que corroborar cuando recibimos ese articulador, esa inclinación. Miguel, ¿sí? tenés una pregunta en el chat que dicen si relación central es lo mismo que relación céntrica. Sí, sí, es otra manera de decirlo, pero hace referencia a la relación céntrica. Sí, está bien, es eso. Perfecto. Bueno, es lo mismo. Seguimos. Otra de las cosas que debemos analizar cuando recibimos el articulador son las llaves molares de Angle, ¿tá? Dependiendo de la clase ortognática del paciente, si es una llave molar tipo 1, tipo 2 o tipo 3, bueno, verificar que la hayan respetado. En este caso de la imagen superior derecha, se ve que la cúspide mesiovestibular del molar superior cae en el surco medio vestibular del inferior, y bueno, si fuera una clase 2 o una clase 3, debería respetar la caída de esa cúspide por delante o por detrás del surco. Otra de las cosas que debemos verificar es el respeto de la llave canina, que en este caso cae entre el canino y el primer premolar, ¿tá? Como es una normoclusión. Y un punto a destacar, y no menos importante, que debemos evaluar son las curvas de compensación, ¿tá? Nosotros en prótesis completa manejamos la curva sagital y la curva frontal. La curva sagital es aquella que se produce, es una curva con cavidad superior que empieza en la cúspide mesiovestibular del primer molar y es una curva ascendente hacia posterior, ¿tá? ¿Cómo regulamos esta curva? Y bueno, jugamos con la inclinación mesiodistal del molar, del primer molar y del segundo molar, ni que hablar. Y esto nos va a ayudar a la hora de confeccionar el balance, ¿tá? Lo mismo con la curva frontal, simplemente es una curva que va desde un sector de la arcada al otro, pero la manejamos con movimientos dentarios vestíbulo-palatinos, justamente para formar esa curva a concavidad superior y que también nos brinda un balance, en este caso en lateralidad. Bueno, si la técnica por la cual nosotros realizamos la prótesis es la técnica piezográfica, a la hora de enfilar y recibir el articulado dentario, sí o sí es indispensable siempre de contar con las llaves piezográficas para probarlas en la clínica, de manera de corroborar de que la hayan respetado a la hora de enfilar las piezas dentarias.
Si no es así, y lo que se utilizó como la imagen de la izquierda abajo es la técnica de enfilado del centro de cresta, bueno, debemos corroborar de que ese enfilado que realiza el laboratorio, por ejemplo, siga el centro de cresta, pero que tampoco invada el espacio lingual. Por ejemplo, nosotros conocemos la referencia de la línea de Pound, que es lo que nos indica de que hasta ahí podemos llevar las superficies dentarias con respecto a la inclinación lingual, no podemos sobrepasar ese límite. Entonces acá donde nosotros, dependiendo de la técnica que hayamos aplicado o el método de selección de articulación de dientes, es lo que tenemos que ir corroborando en esta etapa preclínica. Entonces, a modo de resumen, el control del articulado dentario debemos corroborar. El correcto engranamiento dentario por vestibular y palatino, eso es fundamental, y es una opción importante que nos brinda el articulador, porque en boca se nos hace prácticamente imposible hacer una visualización posterior del paciente, o por lingual, digamos. Respeto por las llaves de oclusión, fueron las llaves molares. Existencia de entrecruzamiento posterior, ¿tá? Que la oclusión haya sido balanceada correctamente, que va a brindar mayor confort y con las ventajas que ya saben y conocen que tiene este tipo de oclusión que nosotros manejamos. Que existan las curvas de compensación sagital y frontal, eso es fundamental para el balanceado, y respetar la altura del plano de oclusión inferior. ¿Por qué hacemos referencia al plano de oclusión inferior? Porque son los que ya dijimos que son inmodificables, o sea, nosotros tenemos la referencia de la papila piriforme, que es constante en todos los pacientes y en todos los pacientes manejamos lo mismo. No así podemos hablar tanto de la altura del plano superior, porque ahí ya van a entrar características faciales del paciente, características personales, que ahí vamos a jugar un poquito y lo vamos a ver más adelante cómo lo determinamos. Esta es una imagen didáctica simplemente para mostrar el engranamiento que se corrobora a nivel del articulador en una visualización por lingual, o sea, mirándolo desde atrás. Dependiendo de la oclusión que le hayamos determinado a nuestra prótesis, es lo que tenemos que exigir o corroborar. Una vez realizada toda esta etapa preclínica, digamos, lo que vamos a hacer es proceder a la descontaminación de las placas. Vamos a hacer una inmersión de las mismas en hipoclorito al 5% durante 15 minutos. Luego lo que vamos a hacer es enjuagar esas placas antes de ir nuevamente a boca, y vamos a ir a la prueba en boca propiamente dicho, ¿tá? Que ahora sí, es el momento más esperado a todo, y a veces uno, en el afán de querer llevar todo a boca, no visualiza bien el articulador, y hay defectos que ya nos menciona el articulador o nos hace referencia, que porque no lo analizamos, después pensamos que tenemos errores en boca. Entonces, justamente una de las posibilidades que nos brinda la etapa preclínica es visualizar, y debemos corroborar que todo lo mismo que esté en el articulador se debe dar en boca. Si no, algo está pasando. O sea, algo no anda bien. La prueba en boca propiamente dicha la vamos a dividir en la evaluación estética, ¿tá? Que ahora vamos a ver cómo la dividimos también, la evaluación de las relaciones intermaxilares, la evaluación fonética, el control de la ubicación del plano protético y la autoevaluación por parte del paciente. Con respecto a la evaluación estética, es muy importante, hay unos principios fundamentales que se manejan a la hora de hacer la prueba en boca, que son visualizar al paciente en un todo y no enfocarnos solamente a la boca cuando hacemos la prueba, sino que ver el contexto facial y la boca inmerso en ese contexto, para hacer una apreciación general del paciente, ¿tá? Lo otro que debemos hacer es, el paciente debe estar derecho, mirando hacia adelante, no puede estar mirando ni hacia arriba ni hacia abajo, debemos tener una correcta perspectiva del mismo para poder sacar la mejor ventaja posible de la prueba, ¿tá? Con respecto a la evaluación de la base, ¿qué tenemos que ver? Ya sabemos que no todos los pacientes son iguales, ¿tá? Pero ya desde este momento la base tiene que ser el sinónimo, digamos, o tiene que ser lo más parecido posible a la futura base de la prótesis. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos la base con dientes, lo que debemos exigir, ni que hablar, que debemos corroborar todo lo mismo que corroboramos en el articulador, que estén estables en boca, que las bridas estén escotadas, al igual que los frenillos, que no tengan pivotamiento, ¿tá? Que no tengan movimiento de básculas, ya haber determinado el eje de entrada y de salida para las sucesivas pruebas, que el paciente esté cómodo, conforme, y no esté molesto porque le molesta o le pincha la placa de articulación, ¿tá? Y también lo que debemos exigirle al laboratorio es que ya haga un encerado primario de la misma, ¿tá?
acorde a lo que va a ser el futuro encerado de la prótesis. ¿Por qué? Porque si el paciente no trae el encerado correctamente realizado o tiene excesos de volumen de cera o le falta cera, se pueden presentar ciertos problemas, porque aparte de la estética, lo que puede provocar la base si tiene un sobrecontorno de cera es una inestabilidad de la misma. Entonces nosotros cuando queramos probar ciertas cosas, la musculatura paraprostótica se va a activar y no va a desplazar la placa. ¿Bien? Y lo otro que vamos a hacer es la evaluación dentaria. Entonces, con respecto a la evaluación de la base, otro punto a destacar es que la placa de articulación, esto ya se dijo, pero se repite, no tiene que tener retención en boca. ¿Ah? Hay muchos pacientes o estudiantes que tienen la suerte de poder hacer una correcta prueba sin el uso de adhesivos porque tienen maxilares retentivos o que las placas quedan bien adosadas y no tienen ningún problema. Pero hay una gran cantidad de estudiantes que se le presenta el problema de que cuando ponen las placas de articulación para trabajar en boca, están sumamente móviles porque no tienen retención justamente. Entonces el uso de adhesivos es muy oportuno en esta etapa del tratamiento para poder hacer una evaluación certera. ¿Ah? Vamos a observar la no existencia de colapso y abultamiento, ¿tá? Generado por el espesor del encerado y o de la placa articular. Las bridas y los frenillos liberados, como ya mencioné, y los cuellos adecuadamente recortados. Es muy importante esta etapa también porque acá nosotros vamos a estar trabajando, si bien ya hicimos todo lo que es plenitud facial, acá al poner los dientes es como que vamos a terminar de determinar esa plenitud. Por lo tanto, todas las arrugas, el surco nasolabial, labio mentoniano, que a veces se presentan más o menos marcados en algunos pacientes, deben ser tratados en este momento, si bien nunca los vamos a borrar totalmente. Lo mismo el ángulo nasolabial, acá en la foto de la imagen a la izquierda, miren a la paciente sin prótesis y con prótesis cómo le varía ese ángulo nasolabial. ¿Ah? Eso es porque hay una correcta determinación de la placa con los dientes enfilados. Esto simplemente es a manera didáctica para mostrarles cómo debe venir encerada en la etapa de registro, que no solamente el rodete debe estar correctamente plastificado, sino que debe tener una continuidad con la placa de articulación. ¿Tá? Acá se muestran las bases ya con un encerado un poquito más avanzado, dándole caracterizaciones en diferentes colores, por ejemplo en las encías, diferentes texturas, relieves, en las eminencias radiculares, por ejemplo. Simplemente para que lo visualicen, y son cosas que se puede exigir hoy en día con la calidad de los materiales que contamos para realizar. Luego lo que vamos a hacer es la evaluación dentaria. ¿Tá? Ustedes ya tuvieron la clase de estética donde hicieron la selección de dientes, pero ahora es la hora de corroborar todo esto en boca. ¿Tá? Una salvedad que tenemos que tener en cuenta es que acuérdense que los dientes van a estar en cera. Entonces, que las pruebas en boca no se dilaten durante tanto tiempo con las placas articuladas en boca, porque la cera se reblandece y pueden perder todo lo que van logrando a medida que van trabajando. ¿Ah? Y lo otro a tener en cuenta, no se olviden de que la cera al enfriarse sufre un gran índice de retracción. Entonces hay que manejar estos aspectos que son detalles, pero que hacen al tratamiento. La evaluación dentaria lo que vamos a hacer es evaluar la forma, el tamaño, el color de los dientes, la disposición dentaria. ¿Ah? Con respecto, por ejemplo, aspectos generales y locales del paciente, visualizan la imagen de la paciente a la izquierda abajo, que tiene una simetría labial, pareciera que tiene una parálisis en la hemicara izquierda. Bueno, a la hora de manejar este plano de oclusión, nosotros vamos a tener en cuenta que cuando la paciente, por ejemplo, en ese caso específico, sonría, no va a mostrar o no va a sonreír con una retracción labial del lado derecho que el izquierdo. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta en este momento para poder manejarlas y llevarlas adelante para que no sean un problema el día de la instalación. Todo lo que nosotros podamos, como dije al inicio, corregir ahora y volver a probar es lo acorde y es lo mejor. ¿tá? Nosotros debemos estar preparados como clínicos, por ejemplo, para hacer modificaciones. Muchas veces el mayor tiempo clínico en esta etapa se pierde cuando los docentes piden que hagan alguna modificación en la disposición dentaria y pasan mucho rato para mover. Entonces digo, está bueno que agarren ese manejo porque frente a tener que hacer algo de esto, nosotros rápidamente en 10-15 minutos podemos realizar el procedimiento y estar seguro de que quedó bien para mostrárselo en esa misma sesión al paciente. ¿Ah? La animación de consultorio.
volviendo un poquito a esto, una vez que la prueba en boca nosotros la consideramos que está aceptable, recién ahí le brindamos el espejo al paciente para que él se mire, no antes. ¿Tá? Lo ideal es que no se mire, que no se limite solamente a una apreciación bucal, sino que en esta instancia podemos decirle al paciente que se pare, que vaya al baño, que hay espejos grandes, que se mire de pie, visto a una distancia prudencial. Bueno, detalles que hacen al tratamiento, pero que no son limitaciones a la hora de un espejito chiquito sentado en el sillón. El paciente va a estar más distendido si no estamos nosotros adelante también. Y bueno, muchas veces de estas evaluaciones de los pacientes surgen muchísimas modificaciones para realizar, que si no fueran tenidas en cuenta ahora, después nos llevarían a técnicas más complejas para poder solucionar. También hay que tener en cuenta la línea media con respecto a la posición entre sí, con respecto a la línea media facial, ¿tá? Y lo mismo que dijimos en la etapa preclínica, evaluar que el entrecruzamiento y el resalte en boca sea el mismo que en el articulador. Lo siguiente que vamos a evaluar es la dimensión vertical que fue determinada en la etapa de registro también, pero que muchas veces, a pesar de hacer mucho hincapié, a la hora de tener los dientes enfilados, esta etapa de dimensión vertical puede presentar ciertas desarmonías o discrepancias con lo que nosotros sabíamos o pretendíamos generar. Y bueno, es así que nosotros, por ejemplo, lo que vamos a hacer para evaluarla es la evaluación del espacio libre interoclusal, el helio. Vamos a evaluarlo a través del método fonético. Nosotros le vamos a pedir al paciente que pronuncie los diferentes fonemas, el fonema S, M, I, y ver qué separación hay entre ambas arcadas al pronunciar estos fonemas. ¿Tá? Ya sabemos que una invasión de este espacio va a llevar a alteraciones funcionales, tanto que sean estéticas, mecánicas o fonéticas. ¿Tá? Aunque, dicho esto, no debe ser la única manera de evaluación de la dimensión vertical. El criterio estético acá juega un rol muy importante. ¿Tá? No olvidar también que la distancia de la mandíbula depende de la relación maxilomandibular, de cada paciente. No es lo mismo el espacio libre interoclusal en un paciente clase 3 que en un paciente clase 1, por ejemplo. Acá viene la apreciación estética y racional del profesional también. Muchas veces, acá esto es una imagen didáctica que lo que muestra es un paciente sin rehabilitación y con rehabilitación de prótesis. O sea, miren qué influencia tiene la prótesis en el tercio inferior de la cara. Entonces, hay ciertas características clínicas, como labios tensos, el claqueo al hablar, bueno, entre otras, que nos dan una orientación de que la dimensión vertical que nosotros elegimos no es la adecuada y es el momento ahora de modificar. La evaluación céntrica previamente la visualizamos en el articulador, y un detalle que se me escapó, aparte de ver el contacto de los cóndilos con respecto a la cavidad glenoidea y que no haya desplazamiento horizontal, debemos tener un contacto con cierre nítido, sin basculamiento en sentido ástero-posterior o látero-lateral. A eso le llamamos contactos prematuros o interferencias dentarias. Eso ya en el articulador hay que visualizarlo para la hora de venir a la clínica y llevar el paciente a la relación de posición céntrica. Justamente lo que vamos a evaluar es que haya un correcto engranamiento dentario con contactos bilaterales, estables y puntiformes de ambos lados, ¿tá? Y una vez que esté en la oclusión máxima, coincidente con la relación céntrica, el método que tenemos para comprobar, ¿tá?, la distribución de las presiones que ejercimos a la hora de la toma del registro es la prueba de la pinza. Hay bibliografía que hacen referencia también y utilizan el mismo método, pero con una espátula de cemento, por ejemplo. ¿En qué consiste esto? Es, en una vez que el paciente está en la oclusión máxima coincidente con la relación céntrica, a nivel de la llave molar, lo que vamos a hacer es tomar la pinza, como está en la imagen, y tratar de introducirla entre las arcadas. ¿Qué puede pasar acá? Que haya una discrepancia de un lado y del otro. Y bueno, justamente esa discrepancia lo que va a hacer es tener un error en la relación céntrica, por lo que tenemos que volver a repetirla nosotros, el registro de relación céntrica. Lo que hacemos si sucediera esto es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es decontaminar las placas que fueron probadas en boca y las reposicionamos nuevamente en el articulador.
y en el articulador lo que vamos a marcar es el overbite. Se preguntarán por qué, con un dry pen indeleble, ahí como tienen la imagen derecha superior. Lo que hacemos es marcar el desbordamiento vertical de los dientes superiores en la cara vestibular de los inferiores, porque esa va a ser la limitación en altura, o sea, la dimensión vertical que nosotros obtuvimos, para no modificarla. Luego de que hicimos esta referencia o marcamos esto en el articulador, que va a quedar marcado en las piezas dentarias artificiales, procedemos a retirar los dientes posterosuperiores. ¿Ah? Retiramos los premolares y molares, como se muestra en la imagen. El siguiente paso va a ser reblandecer nuevamente una lámina de cera. Esto es importante, que el reblandecimiento sea, como se explicó durante la toma de registro, la cera esté blanca, bien plastificable. ¿Por qué? Porque si no va a actuar como una interferencia y el paciente, si la cera va dura, va a tender a desplazar y nos va a quedar nuevamente mal la céntrica. Entonces, teniendo en cuenta que la cera está bien plastificada, cortamos 2 mini rollitos para poner en el lugar donde retiramos las piezas posterosuperiores, se colocan los rollitos plastificados y se vuelve a boca, se guía el paciente a la nueva posición de relación céntrica. ¿Qué debemos verificar una vez tomado el registro? Debemos verificar que no haya contacto de las placas a nivel posterior. Si hay un contacto de la placa a nivel posterior, el registro de relación céntrica quedó mal, hay que volver a repetirlo. Bien, hay dos razones por las cuales las céntricas nos pueden quedar mal. Puede ser porque en el plano horizontal, a pesar de haber estado en la posición de relación céntrica, no fue bien registrada, ¿tá? O puede ser que a pesar de haber estado en la correcta posición, el cóndilo en la cavidad glenoidea, a la hora de ejercer la presión de los registros fue desigual. Entonces hay que volver a repetir. ¿No? Una vez que volvemos a montar, lo que hay que corroborar, el contacto de placa ya estaba verificado cuando sacamos de boca, que no haya contactos entre los modelos en el nuevo montaje. ¿No? Con respecto a la evaluación fonética, es de perogrullo que va a haber una variación fonética frente a la nueva rehabilitación prostodóntica. ¿Tá? Cualquier interposición de un aparato o una placa, como es en este caso en el paladar, lo que va a hacer es que va a producir una alteración de la vibración normal del paladar y va a haber una alteración en la percepción del sonido. ¿Tá? Hay muchos pacientes que se adaptan rápidamente a estos cambios y hay otros que les conllevan más tiempo. Pero lo que hay que hacer es estar todo el tiempo motivando al paciente y explicándole que es normal esto y que lo va a sobrepasar y lo va a poder sacar adelante en breve apenas empiece la adaptación de la misma. ¿Ah? La evaluación fonética, por ejemplo, puede ser con el fonema F, que lo que nos va a denotar es una posición correcta de los incisivos superiores e inferiores en sentido antero, posterior y vertical. Con el fonema B, nosotros debemos observar que hay un contacto suave de los labios en el sector anterior. Con el fonema V, podemos visualizar el contacto de los incisivos superiores con el labio inferior. Y bueno, a través de sonidos lingüopalatales debemos observar que la punta de la lengua con el borde de los dientes de los centrales superiores tengan un contacto. Muchas veces lo que pasa también es que tenemos en cuenta tantas cosas estéticas, tantos criterios mecánicos, que queda muy poco lugar para hacer modificaciones para la fonética. Pero bueno, no siempre tenemos que estar moviendo dientes. Por ejemplo, si se produce, lo más común que se produzca es que al paciente se le escapa la S. ¿Tá? Hay como un silbido de la letra S. Entonces ahí en ese caso, tal vez lo que podemos hacer es hacer un encerado de la placa palatina, mejorar ese encerado e ir probando los diferentes fonemas hasta reducir ese ceseo que se le produce al paciente. Con respecto al control de la ubicación del plano oclusal, debemos tener en cuenta el plano de oclusión en base al ecuador lingual, ¿tá? A nivel medio en la prótesis inferior. No debemos invadirlo, como lo dije, a la hora de articular. Por ejemplo, si fue por el enfilado, teniendo en cuenta el criterio de centro de cresta, debemos de respetar la línea de Pound. Si no es así, la prótesis va a tener muchos problemas funcionales. ¿Ah? Y lo otro que debemos evaluar, que hacia la estética, es el corredor vestibular. El corredor vestibular es aquel espacio que se forma entre la mejilla
y las superficies dentarias. Si está en demasiado ocupado, da como la sensación de que el paciente tiene la boca llena de dientes. Y si está muy vacío, o sea que no está bien compensado ese corredor vestibular, da la sensación de como que el paciente es un paciente endognásico. Entonces debemos aplicar todo el criterio de visualización estético para poder buscar un equilibrio y brindarle lo mejor al paciente. El momento de la autoevaluación, en este momento que nosotros estamos seguros de que no hay más cambios para realizar con criterio profesional, es que le vamos a brindar el espejo al paciente. Créanme que si se lo dan antes se van a volver locos a la hora de hacer la prueba en boca. El paciente va a estar continuamente cuestionándole cosas que no están terminadas y van a querer cambiar cosas que en realidad no es como van a quedar. Entonces, una vez que ustedes estén conscientes y seguros de que no hay más cambios a modificar, le damos el espejo al paciente. ¿tá? Lo que hacemos es comprometer al paciente, generar un compromiso, ¿tá? Le hacemos firmar el consentimiento de que aprobó la prueba en boca, ¿tá? Y no menos importante también dice ahí el compromiso del familiar. No va a ser la primera vez de pacientes que concurren solos a la clínica, ¿tá? Nos aprueban la prueba en boca, mandamos a terminar, y a la siguiente sesión el paciente vuelve de la casa muy afligido porque le dijeron, por ejemplo, que los dientes eran muy grandes. Entonces, siempre la opinión de un familiar es muy influyente. Entonces, en aquellos casos donde ustedes crean que el paciente va a estar condicionado por su personalidad, por su perfil psicológico, a la opinión de un tercero, hágalo concurrir a la clínica con una persona de confianza para poder determinar y avalar esta prueba en boca de A3, dejarla consolidada. Una vez que está todo aprobado, lo que vamos a proceder es a realizar el modelado funcional. ¿Qué es el modelado funcional? Una vez que la prótesis está aprobada desde el punto de vista mecánico estético y el paso previo a mandar a mufla, lo que hacemos es buscar un equilibrio de la musculatura paraprostodóntica con respecto a la base de la prótesis. Este modelado funcional siempre se va a hacer en prótesis piezográficas y en prótesis convencionales buscando una mayor estabilidad. Hay pacientes que a simple vista, con el encerado que nosotros realizamos, no es necesario realizarlo, pero muchas otras veces sí, nos da una información muy importante que a veces se nos pasa por alto, ya sea un exceso o una falta de material a la hora de realizar el encerado. ¿Cómo lo vamos a realizar el modelado funcional? Bueno, vamos a disminuir el volumen de cera de los flancos, vamos a asperizar la cera, vamos a pincelar la superficie vestibular y lingual con adhesivo para silicona y vamos a colocar el material para modelar, que en este caso es silicona liviana. Acá tienen las imágenes de lo que dije. Una vez que está aprobado el encerado, la articulación, probamos todo el articulador y en boca, lo que hacemos es sacar el volumen de cera roja, crear retenciones en la cera, pasamos el adhesivo y cargamos el material. Ese material recién espatulado va a ir a boca y el paciente por diferentes fonemas, como por ejemplo se muestra acá para el maxilar inferior en el sector anterior, CCDD, el sector lingual y vestibular posterior, CIS, CIS, SO, va a generar un modelamiento de ese material para tener un adecuado apoyo con la musculatura y en el caso lingual con la lengua. Generalmente siempre es de énfasis hacerlo en la prótesis inferior. En la prótesis superior, cuando lo hacemos, generalmente nos supeditamos a hacerlo en la zona de las bolsas distovestibulares, con movimiento de lateralidad, de apertura y de cierre, que es donde más influencia tiene. Y para el maxilar superior, como ya dije, movimientos de apertura y de lateralidad. Es importante, una vez que realizamos el modelado funcional, corroborar el correcto asentamiento de las placas en los modelos. ¿Por qué? Porque la silicona va a fluir por todos lados. Entonces, recortar los excesos con una hoja nueva de bisturí y nosotros en la clínica asegurarnos de que esa prótesis, la placa de articulación, asiente bien sobre el modelo definitivo. Eso es muy importante. Si no queda bien asentada, todas las etapas posteriores de puesta en mufla se van a traducir a errores que nos vamos a dar cuenta, nos vamos a percatar luego que hagamos el proceso de instalación. Un recurso para modelar la superficie palatina se menciona el palatograma, que va a determinar el exceso o la falta de cera en el sector del paladar. Es lo mismo, se podría comparar con el modelado funcional, pero para la zona palatina. Este consiste
en la colocación de talco y en la emisión de fonemas linguodentales. ¿Tá? Y acá viene un poquito tal vez lo que yo les dije, muchas veces hay problemas en la pronunciación de ciertos fonemas que no nos quedan más cambios para realizar en la disposición dentaria o en el aumento o volumen, ¿tá? Por vestibular, de cera, y lo que nosotros determinamos es hacer una modificación de la superficie palatina. ¿Tá? Con un encerado podemos mejorar la dicción del paciente, por ejemplo. Bueno, con respecto a las arrugas palatinas, que ya desde 1949 Schulz las describía, o sea, vienen desde el nacimiento y a lo largo de la vida y con la senectud, tienden a desvanecerse y aparentemente el uso de prótesis influye a que esto pase. ¿tá? Nosotros consideramos de que deben ser representadas en la prótesis porque tienen importancia en la degustación, para el paladeo de los alimentos, para la fonética, y es un mecanismo de retención de saliva para que el paciente no salive tanto cuando habla. Con respecto al encerado anatómico, como les mencionaba hoy, si bien es un encerado primario, en este caso, o sea, era un encerado primario cuando recibimos la etapa de prueba de dientes anteriores, ya en esta altura debe ser el encerado definitivo, ¿tá? Debe tener esas caracterizaciones que nosotros queremos brindarle o que el paciente nos pidió en algún momento, bueno, es la hora de hacerla antes de mandar a Mufla. El encerado anatómico se va a realizar con cera rosada en los flancos linguales, vestibulares y palatinos. El recorte de los cuellos, respetando la estética y retención necesaria para que el diente quede incluido. ¿tá? Los ángulos en uniones cervicales interdentarias deben ser nítidos. ¿tá? Y es la hora de hacer las caracterizaciones, como ya le mencioné, de las bases en cuanto al color y a la textura, y caracterizaciones dentarias también se pueden realizar, personalizadas para cada paciente. Paciente que recuerda que tenían tal o cual tipo de anomalía en algún diente y la quiere mantener ahora en sus prótesis, bueno, podemos estar en contacto con el laboratorio y poder llevarlas adelante. Una vez que está todo aceptado, el paciente quedó conforme y nosotros decidimos mandar al laboratorio para hacer la puesta en mufla, el paso previo, que se llama preparación para la terminación, debemos realizar el desgaste compensatorio. El desgaste compensatorio se realiza en la zona del dique posterior, ¿tá? Debe ser comunicado por escrito al laboratorio si debe o no hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo realizamos nosotros en la clínica, que ahora vamos a mostrar cómo, y nosotros no se lo comunicamos al laboratorio, el laboratorio lo puede volver a hacer y ahí se nos va a generar un inconveniente. ¿Solucionable? Sí, solucionable, pero engorroso también. Entonces, no hay nada mejor que tener una franca comunicación de ida y vuelta con el laboratorio en cada etapa que vamos realizando. ¿Y en qué momento podemos realizar el desgaste compensatorio? Puede ser luego de la prueba en boca, en este momento, o cuando abrimos la mufla para cargar el acrílico. El desgaste compensatorio se hace de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos establecido y delimitado la zona del dique posterior, lo vamos a dividir en 3/3, como se muestra en la imagen superior izquierda. ¿tá? Lo primero que vamos a hacer en la siguiente imagen es pintar el primer tercio y desgastarlo, que puede ser con un cuchillo de cera, con un alecrón, con una trincheta. ¿tá? Ese primer tercio se pinta y se despinta por desgaste. Luego vamos a pintar el primer tercio nuevamente y el segundo tercio. Y vamos a hacer un desgaste nuevamente con el mismo instrumento de esos 2 tercios. Y se repite una tercera vez pintando toda la zona y realizando nuevamente otro desgaste. De esa manera lo que vamos a generar es un desgaste de mayor a menor, ¿tá? Que ¿qué función tiene? Tiene la función de contrarrestar la contracción del acrílico que tiene en la polimerización, ¿tá? Que generalmente tiende a contraer en la zona de mayor masa. Y fíjense en ustedes que si nosotros en la técnica de impresión definitiva nos matamos haciendo un sellado enérgico, una correcta impresión para tener un buen cierre posterior, ¿tá? Y después no realizamos este procedimiento correctamente, o se nos puede desadaptar la prótesis y vamos a tener problemas serios de retención. ¿Solucionables? Nuevamente sí, pero engorroso. Perdón que se me trancó de nuevo ahí, es cuando tengo problemas de señal, ahora va. Mientras resolvés, me gustaría aportarles que esto lo van a ver y tienen que tener una comunicación fluida con el laboratorio, ¿no? Que si lo hacen ustedes, el laboratorio no lo vuelva a hacer porque si no queda muy desgastado. ¿Qué pasa si queda mal esto? Se va a manifestar a la hora de la retención, cuando ustedes evalúan la retención de la prótesis,
traccionando, lo van a ver en la prueba de instalación. Exacto. Claro, la prótesis se viene del post-dummy cuando traccionan de los dientes anterosuperiores hacia adelante, la prótesis se descalza con facilidad. A veces eso se debe o a falta de desgaste compensatorio o a un exceso de desgaste que genera que la prótesis no asiente bien en el terreno. Como decía Miguel, lo que tienen que hacer con un instrumento es despintar, no es tampoco desgastar el modelo de manera muy profunda porque se De pueden pasar. pintarlo pintado, digamos. Sí. Claro, despintarlo con la parte de atrás del alecrón, por ejemplo, la cucharita del alecrón, lo despintan y entonces les queda desgastado el primer tercio 3 veces, el segundo 2 y el último tercio una vez sola. Entonces queda como degradado el desgaste. ¿Se entendió eso? Se Sí. entendió así. Bueno, muy bien. Sí. Continúa, Miguel. Perdón que Bueno, era luego, para llenar el perfecto. vacío. Perfecto, perfecto. Una vez que está determinado, como dijo Germán, le avisamos o no al laboratorio si tiene que hacerlo o no. Bueno, está. Lo otro que hacemos son eliminar todas las zonas retentivas que tenga el modelo, o ya sea la placa de articulación con respecto al modelo, para evitar la entrada de yeso a la hora de la puesta en mufle. ¿Tá? Con respecto a la puesta en mufla y a título informativo nomás, solamente decirle que este es el procedimiento mediante el cual nosotros culminamos el procesamiento de nuestras prótesis utilizando la mufla de Wilson, ¿tá? Que como ven en la imagen consta de una tapa, una parte, una contraparte con una tapa. ¿Tá? Básicamente lo que consiste es en crear una cámara de moldeo para el acrílico en yeso utilizando como receptáculo la mufla. ¿Tá? Generalmente nosotros utilizamos el método indirecto, como ya dije, por el método de compresión. ¿Tá? Lo que se realiza en definitiva es un negativo en yeso del encerado que se vincula en forma exacta al modelo, luego se elimina la cera para dejar construida una cámara que será llenado con el material de base. Entonces, el modelo queda retenido en una parte de la mufla, mientras que el negativo del encerado queda en la otra. Básicamente es eso. ¿Se entendió o quieren que lo repita? ¿Se entendió? Bien. De un lado quedan, Miguel, de un lado quedan los dientes, que es la contraparte, que tiene la cámara de moldeo, y del otro lado, que es la base del modelo, o la parte, como le dijiste, que es la imagen que está a la derecha arriba, está el modelo incluido ahí, que es el que va a representar en la prótesis la superficie de impresión. Perfecto. Existen otras muflas también de microondas, que no sé si tenés alguna foto. No, no tengo foto. ¿No? Como En general los laboratorios utilizan este mecanismo, pero el de microondas también tiene su beneficio porque la eliminación de cera es mucho más limpia, más rápida, y es muy práctica porque lleva unos tornillos, 4 tornillos en las puntas, son de forma cuadrada, y son bastante útiles, pero esta es la que habitualmente se usa en los laboratorios. Esto es una información que les sirve a modo informativo, ¿verdad? Tienen que conocer cómo se realizan, se materializan las prótesis, pero obviamente no lo van a hacer, ustedes no tienen la necesidad de hacerlo, salvo aquellos que sean laboratoristas o que quieran realizarlo, lo pueden hacer. Muy bien. Continúa, Miguel. ¿Seguimos? Muy bien. Bueno, con respecto a nociones generales, como dice el título, de los materiales de base, generalmente el más utilizado es el material el acrílico, también tenemos materiales blandos de base, que ahora vamos a hacer referencia a 2 tipos de materiales. Tenemos el nylon, también como material de base, que acá describimos las prótesis flexibles, que también vamos a hacer una pequeña mención. Y bueno, y hoy en día entran en juego lo que son los sistemas de CAD/CAM, que son las prótesis confeccionadas a través de un ordenador, ¿tá? Que también lo que usan son discos de PMMA, polimetilmetacrilato, que son fresados, vienen del color de la encía, el disco rosado, y por otro lado vienen discos de colores estéticos, de color diente, y luego por una unión entre la base y los dientes se va a obtener el producto final. ¿Qué desventaja tenía en un momento esto? Que para hacer la prueba de las prótesis digitales se realizaba con discos de cera. ¿Tá? ¿Qué desventaja tiene? Que si bien podemos probar la forma, la disposición dentaria,
cómo queda inmersa en esa cara del paciente, esa prótesis que vamos a dar por culminada, el color es totalmente antiestético. ¿Tá? Esa es la diferencia. De todas maneras, de esta parte digital hay un teórico específico que da la cátedra, simplemente para que lo vayan teniendo en cuenta. Con respecto a los materiales de base blando, vamos a hacer mención a dos tipos. Hay materiales en base acrílico, que el polvo está formado por polimetilmetacrilato butílico y por un monómero, que es el metacrilato de etilo o butílico, con un plastificante que el oftalato dibutílico es. ¿Tá? Ese es no es la imagen que está acá, pero es el acondicionador de tejido, está compuesto por esos componentes que dije, es el que utilizamos en la clínica. ¿Tá? ¿Qué desventaja tiene? Acá tengo una imagen, por eso me avancé. A la imagen abajo a la izquierda. Son dos prótesis rebasadas sin recortar todavía con acondicionador de tejido. ¿Qué desventaja tiene este tipo de material a diferencia de los de base de silicona, que están formados por un polímero de metilsiloxano asociado a un agente de unión y como catalizador usan el peróxido de benzoilo? Es que el acondicionador de tejido, el de la imagen abajo a la izquierda, se le produce un proceso llamado lixiviación, que es la pérdida de subproductos que llevan a un endurecimiento muy temprano del material y que puede atentar contra el terreno de soporte del paciente. ¿Tá? En este caso, el material siliconado que se muestra es el Mucopren. Simplemente voy a hacerle una secuencia clínica por si lo tendrían que utilizar. ¿Tá? Tienen indicaciones de uso temporarios o de usos más permanentes. Se van a indicar de usos temporarios, por ejemplo, el acondicionador de tejidos en el tratamiento de una estomatitis, ¿tá? En la instalación de una prótesis inmediata, cuando se realizan extracciones. Por ejemplo, para estabilizar la base de un provisorio, remover tratamientos de implantes, ¿tá? O de manera más definitiva en aquellos pacientes que, por ejemplo, tengan contraindicada cualquier tipo de cirugía y que tengan una atrofia severa del maxilar con una emergencia del conducto mentoniano que le produce una sensibilidad de manera de electricidad por compresión de la base. Y bueno, de esta manera estos materiales blandos van a tener un uso más permanente. No es tanto para acondicionar el tejido, sino que para poder solucionarle al paciente y que pueda desempeñarse correctamente con las prótesis. La manera de colocarlo, como muestra de imágenes, vamos a hacer un asperizado de toda la base de la prótesis y un biselado de los bordes, más que nada para que haya una continuidad entre el material de base y el material de rebasado. ¿Tá? Pincelamos, como la imagen a la derecha y abajo, con el adhesivo, que va a ser el mecanismo de unión a la base de acrílico. ¿Tá? Ponemos el adhesivo, espatulamos la mezcla de pasta a pasta en este caso, y vamos a boca. Lo que sí es indiscutible y lo que tienen que hacer es, si la paciente tiene prótesis superior e inferior, el rebasado va a presión de mordida, nunca a presión digital. Esa foto de la izquierda está puesta adrede. Si el paciente tiene prótesis inferior, nunca se hace a presión digital el rebasado, siempre a presión de mordida. Bueno, una vez fraguado o polimerizado el material, lo que se hace es recortar los excesos, ¿tá? Se pulen y se decontaminan para poder instalárselo al paciente. Con respecto a las prótesis flexibles, a título informativo, ya que en la facultad prácticamente no se enseña porque atentan contra los tejidos de soporte, son en base a poliamida, son hipoalergénicas, logran obtener un buen color muy similar a los tejidos de soporte, pero tienen la contraindicación de que son flexibles, justamente, propiedad que no queremos porque atentan contra el tejido de soporte y aceleran la resorción ósea. Ni que hablar que este tipo de prótesis, los elementos de retención son esas polleras en forma de solapita, ¿tá? Que se adosan al paradencio marginal del diente pilar, con lo que conlleva al corto plazo, al mediano y corto plazo, a una desinserción, a un deterioro de ese paradencio marginal con la pérdida de los dientes pilares. ¿tá? Ni que hablar que este tipo de prótesis, a diferencia de las prótesis de acrílico, no admiten reparación. ¿tá? Son muy microporosas, tienden a pigmentarse muy rápidamente. ¿tá? Y frente a fracturas o rebasados que necesitemos hacerle, no van a ser posible porque no hay materiales que se puedan lograr una unión química a los que ya fueron confeccionados. Y bueno, de esta manera, a modo de conclusión,
Miguel.